Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Aula Morán. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Arasa, que nos va a hablar sobre modelos de diagnóstico, herramientas de diagnóstico y predicción de la calidad del aire. Raúl Arasa, voy a dar unas pinceladas muy breves sobre su currículum. El resto se puede ver en nuestra página web. Raúl Arasa es doctor en física y máster en meteorología. Ha trabajado a lo largo de su carrera en distintos aspectos de sistemas de modelización de la calidad del aire, utilizando diferentes herramientas y modelos meteorológicos y de dispersión de contaminantes. Quizás lo más nuevo me refiero en el contexto en el que estamos nosotros de su currículum, es su pertenencia al sector privado, a Meteosim, que es una consultora que tiene implantación en muchos países y ha trabajado con proyectos en muchos países. Eh, el título de la charla que nos va a dar Raúl hoy se llama, como aparece ante nosotros, Herramientas de diagnóstico y predicción de la calidad del aire. Nos va a hacer un recorrido desde los modelos gaussianos hasta las últimas tendencias en este campo. Y sin más, le doy la palabra al principal protagonista de la sesión de hoy, que es Raúl Arasa. Adelante, Raúl. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Bien, buenas tardes, mi nombre es Raúl Arasa y bueno, antes de nada pues quería agradecer en este sentido a la Asociación Meteorológica Española pues tener la oportunidad de poder hacer esta charla. Bien, os comento un poco cómo he estructurado un poco la presentación. A nivel breve de introducción. Todo el tema de la calidad del aire, de predecir la calidad del aire, la contaminación atmosférica en general, yo diría que podríamos decir que está en el candelero, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Últimamente en las noticias, y aquí he cogido unas capturas de algunos diarios, pues pueden ver predecir la contaminación en áreas concretas con días de antelación, se hace mención a la inteligencia artificial, se habla, bueno, es algo que está de alguna manera bastante en el candelero, por así decirlo. Lo que me gustaría con esta charla es comentar de alguna manera si este tipo de predicciones, si es una ciencia nueva, si es una nueva aplicación de la inteligencia artificial como podría ser ChatGPT y tantas otras, o no, si es algo en la que las personas o los profesionales que llevan ya tiempo dedicándose dentro del campo de la modelización atmosférica o la modelización ambiental. Eso es un poco lo que me gustaría explicar. Para ello, me gustaría explicar al principio los diferentes tipos de modelos de calidad del aire que existen, para de alguna manera pasar a una revisión histórica de cómo empezaron esos sistemas de modelización, qué modelos existieron y cuáles fueron los siguientes los pasos que se fueron dando a nivel de avance científico. Explicaros 4 pinceladas de cómo se realiza la modelización de calidad del aire y hablar de modelos específicos que se utilizan para diferentes prácticas. Me gustaría explicaros, si tenemos tiempo, pues las mejores prácticas a nivel de entrada de información meteorológica que requieren este tipo de modelos, también a nivel de entrada de información de emisiones que obviamente requieren, para después explicaros algunos casos de uso, algunos ejemplos de modelización y acabar con un poquito el estado del arte y los modelos mal llamados bajo mi criterio, no me gusta la palabra, tradicionales versus a lo que ahora mismo está tan de moda como son los temas de inteligencia artificial, y me gustaría acabar con una serie de agradecimientos. Bien, tipos de modelos. Los modelos, cuando hablamos de calidad del aire, a mí me gusta clasificarlos en principio según su aplicación y según sus características. Según su aplicación es muy sencillo, en el sentido de que podemos aplicarlos en modo diagnóstico o podemos aplicarlos en modo pronóstico. Modo diagnóstico, pues obviamente solo si queremos analizar aquello que ha ocurrido en el pasado, mientras que los modelos en forma de pronóstico, pues obviamente son aquellos cuando queremos analizar qué es lo que ha ocurrido en el futuro. Y según sus características, ¿cómo los podemos dividir?
Yo dividiría los modelos primero entre físicos o matemáticos y numéricos. Los físicos, por hacer un ejemplo, aunque me voy a ir un poco del ámbito de la calidad del aire, pero sería un túnel del viento. Es decir, sería una representación a pequeña escala de algo que queremos de alguna manera simular. En este caso, pues serían representaciones a pequeña escala de lo que ocurriría de la dispersión en la atmósfera. Mientras que los matemáticos o numéricos, que a su vez se pueden dividir en dos, entre aquellos empíricos y determinísticos, los empíricos son aquellos basados en relaciones estadísticas entre los datos relativos a la contaminación y otras variables que pueden tener influencia sobre ella, por ejemplo, el campo de vientos, la presión, la altura de la capa límite atmosférica, etc. Mientras que los determinísticos son aquellos basados en ecuaciones matemáticas que lo que hacen es describir los procesos físico-químicos que se dan en la atmósfera. Los que yo voy a hablar hoy, de los que sé, de los que tengo experiencia, de los que puedo comentar, estarían clasificados en este último ámbito. Serían modelos matemáticos barra numéricos y determinísticos. Es decir, vamos a intentar resolver una serie de ecuaciones, vamos a intentar conocer qué es lo que sucede en la atmósfera. Mirad, este tipo de sistemas de modelización empezaron más o menos allá en la década de los 60 del siglo pasado, ¿vale? Y voy a intentar hacer una revisión histórica desde la década de los 60 del siglo pasado hasta el estado del arte. Mirad, los primeros modelos que aparecieron son los modelos que se conocían como modelos gaussianos. ¿Esto qué significa? Un modelo gaussiano, que fue la primera aproximación para ajustar la dispersión de contaminantes, básicamente lo que hacen es considerar que la concentración máxima de los contaminantes se produce en el eje del penacho y el eje del penacho coincide con la velocidad del viento a la salida de una fuente de emisión, por ejemplo. Aquí podéis ver un ejemplo en el caso de una fuente de emisión puntual, por hacerlo fácil. Mientras que lo que ocurre en los laterales, lo que hace es ajustarse a una función matemática gaussiana. Es decir, a partir de unas condiciones meteorológicas determinadas, nos va a permitir estimar cómo será la dispersión de los contaminantes y su concentración en función de la distancia. Para ello vamos a considerar la altura geométrica de la fuente, pero también vamos a considerar lo que conocemos, y lo estoy marcando aquí con el cursor, como la sobreelevación, es decir, la altura en la cual la emisión, una vez ha sido pues, inyectada a la atmósfera por parte de la fuente de emisión, ha logrado de alguna manera estabilizarse, ¿no? A la suma de la altura geométrica h minúscula y a la sobreelevación delta de h se le conoce como h mayúscula o altura efectiva. Este tipo de modelos, que son relativamente simples, adolecen, bueno, aquí tenemos aquí tenemos la ecuación directamente. Como decía, básicamente lo que hacemos es ajustar una función matemática gaussiana para estimar la concentración de los contaminantes. Estos modelos son muy básicos, continúan teniendo a día de hoy validez en determinadas circunstancias, que después, si tenemos tiempo, voy a intentar explicar, pero básicamente adolecen de dos problemas. El primero es que considera la meteorología homogénea en el espacio. ¿Esto qué significa? Esto significa que consideramos la meteorología justo en el punto donde los contaminantes son inyectados a la atmósfera. De manera que si el viento está soplando hacia el norte, hacia el sur o hacia cualquier dirección, el modelo gaussiano siempre va a considerar que en el movimiento siempre va a haber esa dispersión hacia el norte o hacia el sur. No en el tiempo sí que va a ser variable, pero en el espacio va a ser uniforme. Claro, esto sabemos que no pasa. Porque imagínense que tuviésemos una zona montañosa, de topografía compleja, un obstáculo orográfico, una cordillera, etc. El modelo gaussiano lo que hace es considerar si ese penacho va a ser capaz de subir, de sobrepasar de alguna manera ese obstáculo orográfico o si va a chocar contra él. Básicamente lo va a ver de esa manera. Pero sabemos que el simple hecho de que exista ese obstáculo orográfico, el campo de vientos varía. Sabemos que existen flujos catabáticos, flujos anabáticos, es decir, vientos de drenaje, que lo que hacen es cambiar. Es simplemente el obstáculo orográfico hace que el viento pues allí no sea del todo uniforme. Bien, los modelos gaussianos tienen en ese sentido esta limitación. Y la segunda gran limitación es que este tipo de modelos no tienen química.
Y cuando digo que no tienen química, ¿qué significa? Pues que no tienen reacciones químicas y por tanto son más válidos para contaminantes inertes o poco reactivos, por ejemplo, como para el dióxido de azufre. En cambio, para aquellos contaminantes que en la atmósfera se combinan con otros fácilmente, pues este tipo de modelos no se va a ajustar también a la realidad. Los siguientes modelos que aparecieron fueron los modelos de caja o columna. Los modelos de caja o columna, ¿qué significa? Es como meter dentro de una caja o de una columna, imagínense una zona grande del territorio, por ejemplo, una ciudad. Entonces, dentro de esta ciudad vamos a tener en cuenta todas aquellas cosas que están asociadas a la ecuación de conservación de la masa o de los contaminantes o de las especies que después voy a enseñar, que básicamente lo que tiene en cuenta son las advecciones laterales, lo que tiene en cuenta obviamente van a ser las fuentes de emisión, tiene en cuenta las reacciones químicas, tienen en cuenta toda una serie de parámetros que están dentro de la ecuación de conservación. Pero es como meter una ciudad completa, una extensión grande del territorio dentro de una misma caja. Sabemos que eso obviamente no es cierto, en el sentido de que sabemos que dentro de una propia ciudad o dentro de una extensión grande del territorio, pues obviamente hay variabilidad, hay diferencias de campo de concentración de contaminantes, hay diferencias en la calidad del aire. El siguiente paso que se dio fueron la aparición de los modelos lagrangianos. Los modelos lagrangianos, ¿qué son? Bueno, si recordáis, en física tenemos dos aproximaciones, la aproximación euleriana y la aproximación lagrangiana. Básicamente, en la aproximación euleriana resolvemos una serie de ecuaciones y nos situamos fijos en el espacio. Mientras que en la aproximación lagrangiana lo que hacemos es resolver esa serie de ecuaciones o ajustar una serie de ecuaciones moviéndonos en el propio movimiento, en este caso de la masa de aire. Bien, los modelos que aparecieron, por ejemplo, fueron los modelos de Pfaff lagrangiano. ¿Qué es un modelo de Pfaff lagrangiano? Un modelo de Pfaff lagrangiano es un modelo que emite una función gaussiana en todas las direcciones, pero la gran diferencia con el modelo gaussiano que antes comentaba, ¿cuál es? Pues que, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una serie de puntitos o de círculos rojos que lo que hacen es, de alguna manera, va considerando la concentración de contaminantes, vamos haciendo un puff, es decir, un circulito en todas las direcciones para cada instante de tiempo diferente, T0, T1, T2, T3, etcétera. Claro, si el viento es totalmente uniforme en el espacio, el modelo de pluma gaussiano representado en azul y el modelo de Pfaff lagrangiano representado en rojo son coincidentes. Pero cuando esto no ocurre, ¿esto qué significa? Que cuando la meteorología o el campo de vientos en este caso es diferente en T0, en T1 que nos hemos desplazado un XY, en T2 que nos hemos vuelto a desplazar, etcétera, cuando el campo de vientos es diferente, pues los modelos de Pfaff lagrangiano y modelo de pluma gaussiano pues pueden ser diferentes. Entonces los modelos de Pfaff lagrangiano son recomendados en aquellas zonas donde la topografía es compleja. ¿Por qué? Porque sabemos que donde hay topografía compleja, la meteorología se puede ver afectada. Posteriormente ya aparecieron los modelos eulerianos y los modelos eulerianos funcionan igual que los modelos en general meteorológicos, atmosféricos, es decir, dividimos el espacio en celdas, cada celda, la distancia entre celdas contiguas representa la resolución, es decir, la distancia entre cada una de ellas. Y en cada una de estas celditas, que no es bidimensional, sino es tridimensional también en altura, lo que vamos a hacer va a ser resolver en meteorología, las ecuaciones primitivas de la meteorología dinámica. En este caso que nos ocupa, lo que vamos a hacer va a ser resolver la ecuación de conservación de la masa, la ecuación de conservación de las especies. Esta es la ecuación de conservación que antes hacía mención, donde básicamente, recordemos, hay varios términos. Está el término de advecciones, es decir, las concentraciones que vienen por los laterales o arriba o abajo, la viscosidad molecular, las reacciones químicas que se producen en la atmósfera, obviamente las fuentes de emisión, la deposición seca o húmeda, es decir, aquello que se deposita en la superficie por peso, por gravedad o por acompañamiento con la lluvia, en el caso de la deposición húmeda, y finalmente el transporte turbulento. Y los modelos que podríamos decir hasta hace unos años eran lo más actualizados son los sistemas de modelización eulerianos que están acoplados de forma online. ¿Esto qué significa? Los modelos acoplados de forma online es que sabemos que, que la meteorología influye sobre el campo de concentración de los contaminantes, eso es obvio. Pero también es verdad que el campo de concentración de los contaminantes afecta al modelo meteorológico. No es común, creo yo, a mi modo de ver,
tener sistemas operativos donde el campo de concentración de contaminantes esté afectando a la meteorología, pero físicamente eso sí que ocurre. Y dentro de estos modelos que se conocen como, bueno, los modelos que solo tienen en cuenta la información meteorológica, la influencia de la información meteorológica en el modelo de transporte químico o fotoquímico, se conocen como modelos acoplados de forma offline. Cuando el modelo meteorológico y el modelo fotoquímico o de transporte químico hace un intercambio bidireccional de forma regular y frecuente, esto quiere decir cada paso de tiempo, lo que estamos haciendo es informar de uno al otro y del otro al uno y ya hay una relación biyectiva, a eso se les llaman a modelos acoplados de forma online. Y después tenemos los modelos acoplados de forma online integrada, que es que lo que hacen es resolver simultáneamente tanto las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la atmósfera como la ecuación de conservación de las especies. Como modelos, para no entretenerme mucho y para que a todos los asistentes se les puedan quedar aquellos modelos que son más típicamente utilizados. Bien, yo diría que el modelo de pluma gaussiana que habitualmente es más, o sea, que es más conocido y que habitualmente más se trabaja y que es además recomendado por la EPA, por la Agencia de Protección del Medio Ambiente norteamericana, es el modelo ARMOD. El modelo de PAF lagrangiano que más habitualmente se utiliza es el modelo CalPAF. Y finalmente el modelo fotoquímico euleriano, similar a lo que explicaba antes, que divide el espacio en celdas tridimensionales y que habitualmente más se utiliza, es el modelo CEMAC. En la imagen pueden tener, o en la tabla, pueden ver las diferentes consideraciones de cada uno de ellos. Básicamente, para que se haga una idea, modelo ARMOD, al ser más simple, lo que nos va a permitir de alguna manera es conocer el impacto más cerca de los focos de emisión. Se suele utilizar mucho para estudios de impacto ambiental en zonas de topografía simple. El modelo CalPAF se suele utilizar tanto para estudios de impacto ambiental y también para temas de sistemas de pronóstico de pocas fuentes de emisión y contaminantes no muy reactivos. Y básicamente lo podemos utilizar pues, en zonas tanto de topografía simple como en zonas de topografía compleja. Y el modelo CEMAC o cualquier modelo fotoquímico es donde nos tenemos que ir cuando queremos, por ejemplo, trabajar con contaminantes secundarios, tipo el ozono troposférico, donde aparecen muchas reacciones químicas que se tienen que considerar. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de sistemas de modelización? Bueno, este tipo de sistemas de modelización, aquí he intentado hacer un pequeño esquema, ¿no? De alguna manera, los modelos de calidad del aire no son modelos o sea, son modelos de per se, pero necesitan de otros modelos y, por tanto, a mí me gusta hablar de sistemas acoplados de modelización, ¿no? Al final necesitamos información meteorológica que puede venir procedente de estaciones meteorológicas única y exclusivamente para algunos modelos. Por ejemplo, ARMOD pueden trabajar únicamente, obviamente en modo diagnóstico, con información de estaciones meteorológicas, pero también la meteorología, obviamente, puede proceder de un modelo meteorológico, obvio. Esos sistemas estos modelos meteorológicos, como todos los modelos, se deben de calibrar y validar para obtener los mejores resultados posibles, obvio. Después tenemos otro insumo, otro input, otra entrada muy importante que son las emisiones. Las emisiones deben venir del inventario de emisiones o pueden venir también por un modelo de emisiones, es decir, un modelo que nos permita proyectar las emisiones de los próximos días. Obviamente el modelo también necesita conocer la fisiografía del territorio, es decir, topografía, usos del suelo, etcétera. Y bueno, dentro del modelo de calidad del aire, pues a mí me gusta distinguir entre dos, ¿no? Los de dispersión de contaminantes, donde podríamos meter un modelo gaussiano, un modelo de Pab lagrangiano, por ejemplo, o los modelos fotoquímicos más bien tipo CEMAC. Obviamente, este modelo de calidad del aire necesita información de las estaciones de calidad del aire, ya sea para asimilar los datos, ya sea para calibrar el modelo, ya sea para validar y además para hacer algún ajuste matemático tipo corrección, que después, si me da tiempo, explicaré un poquito más. Imagínense que queremos seleccionar un modelo de calidad del aire y queremos saber qué procesos hay que seguir, ¿no? Lo primero que yo les sugeriría es, háganse la pregunta de qué contaminante queremos modelizar. ¿Es un gas o es un aerosol? ¿Es inerte o es muy reactivo? Y con eso ya podríamos filtrar algunos de los modelos que no deberíamos utilizar. Por ejemplo, si es un contaminante muy reactivo, pues ya deberíamos descartar un modelo gaussiano desde buenas a primeras.
La segunda pregunta es ¿para qué tipo de aplicación lo queremos? ¿Queremos un modelo de pronóstico o queremos un modelo de diagnóstico? Obviamente existen modelos como CEMAC o como CalPAF que sirven para pronosticar, mientras que los modelos gaussianos no están bien recomendados para hacer un pronóstico, en este caso, de calidad del aire. La tercera es cómo es el área donde vamos a aplicar el modelo. ¿Es una zona de topografía simple? ¿Es una zona de topografía compleja? Las zonas de topografía compleja, como hemos dicho antes, tienen una meteorología no uniforme y por tanto en el espacio y por tanto modelos gaussianos no deberíamos utilizar. Cuarta, ¿qué tipos de fuentes de emisión queremos analizar? ¿Solo antropogénicas? ¿Solo es una industria? ¿Solo son 4 fuentes? ¿O queremos conocer la industria, el tráfico, las emisiones naturales, etcétera? ¿Queremos conocer su contribución individual o que queremos conocer la contribución conjunta de todos los focos de emisión? Por ejemplo, un modelo fotoquímico tipo CEMAC está pensado especialmente para tratar múltiples y numerosas fuentes de emisión, mientras que el modelo CalPAF, aunque es bueno para otras cosas, como decíamos antes, en zonas de topografía compleja, no está pensado para trabajar con múltiples fuentes de emisión. Yo siempre les hago la recomendación de que una vez se hayan planteado todas estas cuestiones, vayan tanto a la web de la EPA, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente norteamericana, como al FAIR-MODE, al Forum for Air Quality Modeling in Europe, donde están todos, la mayoría de expertos a nivel europeo en modelización de calidad del aire, y ahí van a ver la serie de recomendaciones que desde allí se hacen. Y allí van a ver como los diferentes pasos, ¿no? El primero sería preparar la meteorología que vamos a necesitar para correr el modelo. El segundo sería preparar la información fisiográfica que nuestro modelo va a necesitar. La tercera sería preparar la información de emisiones y aquí va a surgir la pregunta de si es necesario tener un modelo de emisiones para ello. Y la cuarta, que también es súper importante, preparar la computación, es decir, descargar el modelo, las librerías que vamos a necesitar, saber qué requerimientos computacionales vamos a tener, etcétera. Porque obviamente, como les decía, el grado de sofisticación ha ido avanzando al cabo de los años. Y aunque el grado de avance en computación también, obviamente, ha ido avanzando y en los últimos años en un incremento de forma exponencial, el consumo de computación que un modelo gaussiano tiene no tiene nada que ver, por ejemplo, con el consumo de computación que un modelo fotoquímico puede tener. Y después, obviamente, hay que correr el modelo. Cuando hemos corrido el modelo, pues el proceso no ha acabado. Viene para mí una parte que es fundamental, que es validar el modelo. Y cuando decimos de validar el modelo, miren, nosotros en este campo, en esta temática, en esta disciplina, no estamos sometidos a ninguna norma UNE, ISO o similar. Entonces, lo que tenemos que utilizar son una serie de recomendaciones científicas, una serie de directrices, una serie de consejos que desde la comunidad científica se dan para decir si el modelo funciona bien, si es confiable o no. Porque hasta que eso no lo hayamos hecho, no podremos decir que ese modelo lo vamos a poner en operativo para predecir la calidad del aire o si vamos a hacer un estudio de impacto ambiental. Y ese proceso suele ser iterativo. Validamos el modelo, muchas veces vemos que hay algo que nos acaba de ajustar, tenemos que tirar hacia atrás, hacer algunos cambios, ya sea en la meteorología, ya sean las emisiones, ya sea en la fisiografía, volver a correr el modelo y validarlo de alguna manera. Y cuando digo validar, ¿qué es? Existen diferentes formas de validar, ¿no? Pero sin entrar en demasiado en materia, yo diría que hay, por una parte, la comparación numérico-determinista, que lo que hace es comparar los valores observados y modelizados durante un tiempo representativo, y por tiempo representativo para mí es un mínimo de 4 meses al año, es decir, un mes por estación climática en el caso de nuestras latitudes y calcular una serie de estadísticos, el mean bias, el MAGE, el RMSE o el índice de concordancia, que viene a ser como el coeficiente de correlación en términos de que 1 es muy bueno y 0 es muy malo. Y aquí tenemos una serie de recomendaciones, en este caso, para la meteorología. Después hay otro tipo de variación que es la comparación, la variación categórica. La variación categórica, ¿qué representa? La variación categórica representa cuando, por ejemplo, a nivel observado, se ha superado un determinado umbral o no, y a nivel pronosticado, hemos previsto esa superación de ese umbral o no, de manera que conocemos el número de aciertos observado, pronosticado que hay, vemos el número de falsas alarmas, es decir, hemos pronosticado una superación de un determinado umbral y no se ha producido, o las superaciones no pronosticadas, es decir, cuando se produce una superación de un determinado umbral, en este caso de calidad del aire, pero no se pronosticó, y el último factor D son aquellas superaciones que ni se producen ni han ocurrido. La mejor forma de entenderlo, si quieren dedicarle un poquito de tiempo a esto, sería pensar en la lluvia. Cuando el modelo dijo que iba a llover y llovió,
o no, cuando el modelo dijo que no iba a llover y sí que efectivamente llovió o no llovió. Sería una manera fácil de pensarlo, ¿no? Como les digo, esto funciona igual para temas de calidad del aire, pero en este sentido cuando se producen o no superaciones de un valor umbral, y ese valor umbral suele ser los valores establecidos en la legislación vigente. Como les decía, cualquier validación debe ser representativa en el tiempo. Y cuando digo que es representativa en el tiempo, yo siempre me gusta hablar que para latitudes medias o altas deberían ser un mínimo de 4 meses al año. Cuando estamos cerca del Ecuador, pues yo me gusta más hablar de un periodo de una estación húmeda y un periodo de la estación seca. No tomemos conclusiones validando el modelo durante una semana o durante un par de días, porque eso nos puede conllevar a engaño, para bien o para mal. Y después, la otra cuestión que también se tiene que tener en consideración en el modelo cuando se hace una validación de este tipo, es que tenemos que tener en cuenta las estaciones que sean representativas. Me explico. Las estaciones de calidad del aire se suelen dividir en Europa de dos maneras. Por una parte, si son estaciones urbanas, suburbanas o rurales, y por la otra parte, si son estaciones de fondo, de tráfico o industriales. De manera que hay estaciones urbanas, de tráfico, urbanas, industriales, urbanas de fondo, y así las diferentes combinaciones hasta 9. Claro, si el modelo, como ahora mismo estoy poniendo en la imagen, tiene un tamaño de píxel como el que están viendo y tengo varias estaciones dentro de un mismo píxel, el resultado del modelo va a ser el mismo. Pero el valor observado va a ser diferente en aquellos píxeles donde tenga varias estaciones incluidas. Bueno, esto el modelo seguramente no sea capaz de ver esa diferencia. Entonces, cuando el modelo tenga un tamaño de píxel relativamente bajo, lo que vamos a tener es que validar contra aquellas estaciones de fondo. Y si que queremos conocer el impacto o el análisis o la calidad del modelo en unas estaciones de tráfico, es decir, impactadas por fuentes de emisión muy cercanas, lo que vamos a tener es que trabajar con un aumento en la resolución de los modelos, ¿no? Que esto hay diferentes formas de hacerlo y si me da tiempo comentaré alguna de ellas más tarde. Y otra cosa que quería comentar en el tema de la validación es sobre todo seguir las recomendaciones, como decía antes, del Fair Mode, que están trabajando en un aspecto que a mí me parece muy interesante, que es el Model Quality Indicator, que al final nos dice, es una medida de la confiabilidad de si el modelo es apto y válido para poder hacer este tipo de estudios o no. Cuando el Model Quality Indicator es inferior o igual a 1, decimos que se puede utilizar el modelo para trabajar de alguna manera en modo pronóstico o en modo diagnóstico. Y tiene en cuenta este indicador una serie de características importantes. Por una parte la persistencia, pero por otra sobre todo me parece súper importante la incertidumbre de los datos medidos. Cada vez vivimos en un mundo que cada vez tenemos más sensores para todo, para cualquier cosa, y la calidad del aire no deja de ser algo diferente. Cada vez hay más sensores, y hay sensores de todo tipo, hay sensores oficiales, estaciones oficiales, pero también hay sensores low cost, y obviamente la precisión de unos y de otros es diferente. Entonces, esa incertidumbre, ese error instrumental de la medida, también hay que tenerlo en cuenta, y estos nuevos estadísticos que se están recomendando desde Fairmont sí que lo tienen. Y bien, cuando hemos hecho la validación, pues obviamente tenemos un grado de precisión, tenemos un grado de precisión de nuestro sistema de modelización, que esperemos que sea lo más alto posible, pero existen medidas, existen formas de mejorarlo, siempre existen. Y una de ellas es hacer una serie de correcciones estadísticas, de ajustes matemáticos. Pongo un ejemplo muy tonto. Si nosotros cada día estamos viendo que en un determinado punto correspondiente a una estación de medición, estamos teniendo una subestimación de nuestro modelo de 10 microgramos por metro cúbico cada día, cada día, cada día, lo que vamos a hacer es, al día siguiente, en nuestro pronóstico de los días siguientes, ya no voy a considerar la salida del modelo tal cual, sino a nuestra salida del modelo le voy a sumar 10 microgramos por metro cúbico. De esa manera voy a tener un resultado mejor. Bien, esto que explico así tan rápido y de forma tan simple o tan sencilla, eso se puede sofisticar mucho y hay muchas técnicas, ya no diríamos solo de corrección estadística, sino también técnicas muy sofisticadas de inteligencia artificial que lo que nos permiten es de alguna manera mejorar la salida de los modelos. Pero yo siempre recomiendo hacerlo una vez el modelo ha sido bien calibrado y bien validado. Paso ahora a hablar un poco de las
de las mejores prácticas, ¿no? En estas aulas, en el pasado, se ha hablado de modelización meteorológica y bueno, entiendo bueno, que hay algunas cosas de modelización meteorológicas que seguramente parte de la audiencia o mucha de los asistentes ya conocerán. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta de la meteorología, del modelo meteorológico, cuando lo queremos aplicar a calidad del aire? El primero es configurar el modelo con la máxima resolución posible y considerando dominios anidados. ¿Por qué? Porque la calidad del aire, al igual que la meteorología, es un problema de múltiples escalas, ¿no? En meteorología se habla de la microescala, la mesoescala, la escala sinóptica o escala global. Bueno, pues la calidad del aire no es diferente, es decir, el aire que respiramos cuando salimos a la calle no solo depende del tráfico que tenemos al lado, sino también depende de la industria más cercana que pueda haber. Depende también de las emisiones de la comunidad autónoma vecina o del país vecino. Depende de muchas cosas. Y para eso lo que tenemos que hacer son diferentes dominios anidados, cada uno con diferentes escalas y que de alguna manera nos aporten la información que necesitamos. Pues bien, la meteorología que necesitamos debemos saber, debemos asegurar que todas esas escalas estén representadas. La segunda es trabajar con un modelo que tenga una alta densidad en las capas bajas a nivel de niveles verticales. ¿Por qué? La mayoría de cuestiones que tienen que ver con la concentración de contaminantes, el cómo acaba siendo una concentración mayor o menor, viene dada por los procesos que se dan en la capa de límite atmosférica. Creo que en una reciente aula se habló mucho de capa límite atmosférica, ¿no? Entonces, la capa límite atmosférica es muy importante. Nosotros tenemos que representarla de la mejor manera posible. Pues entonces tenemos que intentar que nuestro modelo meteorológico simule de la mejor manera posible esta capa límite atmosférica si queremos que dé buenos resultados. La tercera es calibrar el modelo, obviamente, pero en este caso enfocado a la mejor predicción del campo de vientos, porque si tenemos la mejor predicción del campo de vientos, eh, eh, va a ser las variables meteorológicas que más afecten a nuestra dispersión de los contaminantes. Por tanto, si tenemos que ponderar o potenciar alguna variable meteorológica sobre otra, tenemos que hacer en este caso la mejor configuración posible para el campo de vientos, ¿no? Y finalmente tenemos que alimentar el modelo con la información fisiográfica de mayor resolución. ¿Por qué? Porque si informamos al modelo con las mejores condiciones de topografía, de usos del suelo, etcétera, lo que vamos a conseguir, y eso está demostrado, es mejorar la predicción especialmente del campo de vientos del orden de un 5 o un 10%. Esto sería algunas mejores prácticas, algunas pinceladas que yo quería dar en el tema del input meteorológico. Después están las emisiones. Miren, como les decía al principio, este tipo de sistemas son sistemas acoplados de modelización de calidad del aire, ¿no? Y con este gráfico de quesitos, ¿qué quiero representar? Cuando estoy acoplando diferentes modelos en conjunto, lo que tengo que considerar es que cada modelo o cada información va a tener su incertidumbre. Entonces, si dividiésemos el quesito y el queso total pues, supone el 100% de la incertidumbre de todo el sistema, lo que aparece en rojo sería la incertidumbre asociada a las emisiones, en verde la asociada al propio modelo meteorológico, en lila la asociada al modelo de calidad del aire, ya sea dispersión o fotoquímico, y en azul otros inputs, llámese, por ejemplo, la topografía, los usos del suelo, etc. Es decir, lo que quiero representar con esta imagen es que alrededor del 70, 75, 80% de la incertidumbre global de todo el sistema son las emisiones. Por tanto, si tenemos que mejorar algo muy mucho, son las emisiones. ¿Y cómo trabajamos las emisiones normalmente en este tipo de sistemas? Pues solemos trabajarlas con lo que se conocen como los factores de emisión. ¿Qué son los factores de emisión? Son unos parámetros que sobre todo existen a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos. Pues también hay normativas muy interesantes, por ejemplo, en Chile y en otros países. Un factor de emisión es una relación entre una cantidad emitida a la atmósfera de una especie contaminante y una unidad de actividad. Es decir, para cada sector, para cada tipo de industria, para cada proceso, hay un factor de emisión que te dice los gramos, es decir, la masa de un determinado contaminante por una unidad de actividad. Pues, por ejemplo, si es una cementera, por las toneladas de cemento que produce. Si es tráfico, por los kilómetros que recorre el vehículo. Claro, esto es una metodología
muy comúnmente utilizada y es la que se utiliza habitualmente para generar para generar los inventarios de emisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que actividades, esto se basa en una serie de campañas experimentales que se hacen, no tiene más. Entonces, asegurar que tu actividad es exactamente igual a otra actividad, es decir, la actividad de la campaña experimental que se hizo en el pasado es exactamente igual con la actividad tuya, que es sobre la que quieres estimar las emisiones, pues suele haber una distancia muy grande, de manera que este tipo de estos factores de emisión, en función del sector y en función de la actividad, pueden tener una incertidumbre muy grande. Y cuando digo muy grande, puede ser del 50, 100, 200 o 400%. Es decir, adolecen de tener un error importante y, por tanto, una mejor práctica es considerar la propia incertidumbre de las emisiones dentro de nuestro sistema y generar escenarios, generar de alguna manera un tuneo que nos permita ajustar las emisiones de la mejor manera posible. Bueno, aquí les había puesto algunas capturas de pantalla de donde pueden conseguir información de los factores de emisión para aquellas personas que no estén habituadas al concepto, a trabajar en la materia. Y aquí les había puesto una tabla que a mí me parece muy interesante, donde se indica para cada uno de los diferentes sectores. Se asocia a cada sector un contaminante, CO2, NOx, hidrocarburos, CO, etcétera. Fíjense que aquí aparece una letra, A, B, C, D o E, y aquí a la derecha tienen el nivel de incertidumbre de cada uno de esos contaminantes para cada uno de los sectores. Fíjense que la A es una incertidumbre, bueno, de 10 al 30%, la B del 20 al 60%, la C del 50 al 200, la D del 100 al 300% y la E otro orden de magnitud superior al 300%. Es un ejemplo para que conozcan que esa incertidumbre pues es efectivamente muy alta. Otra cuestión que tenemos que tener en consideración es, como mejor práctica, es tener en cuenta no solo las emisiones antropogénicas, ¿no?, sino también las naturales. Cuando queremos hacer un buen sistema de pronóstico de PM10 o de PM2,5, también tenemos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, aquí en España, pues, las intrusiones saharianas, en la península arábiga, pues las tormentas de arena, etcétera. Pero aparte hay otras fuentes de emisión naturales, como el aerosol marino, los compuestos biogénicos, etcétera. A veces es tan grande su contribución o más que las propias fuentes antropogénicas. Obviamente depende del contaminante y de la región. Eso sería otra mejor práctica a utilizar. Y otra cuestión a utilizar, que no me quiero parar demasiado porque nos llevaría un rato poderla explicar, es trabajar con las diferentes aproximaciones de cálculo de emisiones. Básicamente siempre decimos que tenemos dos aproximaciones o dos caminos, ¿no? El top-down approach y el bottom-up approach. ¿Qué significa esto? El top-down approach básicamente lo que significa es que cuando tenemos, como pueden ver en la imagen de la izquierda, una información de emisiones correspondiente a un píxel rojo que es muy grande, y eso ya lo conocemos, y por ejemplo aquí en Europa existe, o también existe a nivel mundial, como el inventario, el EDGAR. Cuando tenemos una información de emisiones que ya tiene que ya las conocemos, pero que tiene un tamaño de píxel grande, el método de top-down lo que nos permite es disgregar esa información espaciotemporalmente en celdas más pequeñitas representadas en la imagen por las celdas azules, ¿no? Y para disgregarla, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando una serie de funciones que denominamos peso. Unas funciones peso que nos va a permitir distribuir la emisión de una celda grande a una celda pequeñita. Vendría a ser como la regionalización en términos de si estuviésemos haciendo cuestiones de clima. Mientras que el camino o aproximación bottom-up lo que hace es en cada una de las celdas calculamos las emisiones asociadas al tráfico, a la industria, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras mejores prácticas tenemos que tener en cuenta? Pues aplicar perfiles temporales apropiados, basados en información instrumental cuando se disponga, es decir, habitualmente las emisiones las tenemos expresadas de forma anual, es decir, tantas toneladas al año de un determinado contaminante. Pero yo al modelo le tengo que dar información hora a hora. Entonces, esa información de toneladas al año la tengo que distribuir, la tengo que hacer depender de la época del año, del día de la semana. No es lo mismo las emisiones de un día laborable, de un día festivo, no es lo mismo en función del sector las emisiones del verano que las emisiones del invierno, perdón. Pues tenemos que hacer ese tipo de disgregaciones. La segunda es, para determinados contaminantes, aplicar perfiles de especiación.
Los modelos, por ejemplo, fotoquímicos requieren que no solo distribuyamos las partículas en tamaño, en PM10 y PM2,5, sino que también requieren que las distribuyamos en función de su propia especie química, partículas sulfatosas, nitratos, carbón, aerosol orgánico primario, etc. Claro, nosotros debemos introducirle al modelo también esa información de forma especial. Y otra, aplicar la distribución vertical de las emisiones, porque nosotros, como hemos visto, un modelo fotoquímico lo que hace es distribuir, dividir las celdas no solo en 2D, sino también en 3D, también en la vertical. Por tanto, lo que tenemos que trabajar es también con la altura efectiva, aquella altura que decíamos al principio que tiene en cuenta la sobreelevación del penacho, ¿no? Eso sería otra mejor práctica que aplicaría en los modelos de fotoquímicos. Casos de uso y ejemplos de modelización que trabajamos que nos dan, ¿no?, las herramientas de pronóstico y de diagnóstico. Primero dividiría en dos, ¿no? Diagnóstico y pronóstico. Pues de diagnóstico, pues este tipo de herramientas nos permiten hacer estudios de impacto ambiental. Estos estudios los solemos hacer con modelos gaussianos o modelos de Pablo-Lagrangiano. Solemos hacer simulaciones históricas de un año natural, mínimo. Y comparamos la salida de esos modelos contra la legislación actual de la calidad del aire, en España el Real Decreto 102/2011. Calculamos obviamente valores horarios, pero también los diarios, los anuales y las superaciones permitidas a través del cálculo de percentiles. Este tipo de sistemas también nos permiten evaluar medidas de mitigación. Las medidas de mitigación, es decir, ¿qué ocurriría si rejuvenecemos el parque automovilístico, limitamos o restringimos la velocidad de circulación a una velocidad más baja o restringimos el tráfico en determinadas zonas de las ciudades? Habitualmente lo hacemos con modelos fotoquímicos, utilizamos simulaciones históricas de un año natural o, como decía yo antes, un mínimo de un mes representativo por estación climática. Y otra aplicación sería el diagnóstico de contribución de fuentes, ¿no? Modelos fotoquímicos para aplicación en regiones o ciudades y modelos más simples para ámbito industrial. Solemos utilizar simulaciones históricas de un año natural o de un mes representativo, es decir, nos permite saber de cada uno de las fuentes o grupos de fuentes o sectores de actividad cuál es la contribución a los niveles de calidad de aire. Aquí os he puesto un ejemplo de un artículo que publicamos en el año 2016 de cada color representa un sector de actividad, los sectores SME, ¿no?, los SNAP sectors que se conocen. Y aquí tenéis los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid en los que estuvimos estudiando. Cada color nos permite saber, en la imagen de la izquierda para PM10 y en la imagen de la derecha para PM2,5, qué corresponde del total de la concentración que se medía, qué corresponde a cada uno de esos sectores, ¿no? La industria, el tráfico, la agricultura, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, en otro paper que publicamos en el año 2014, podemos ver la evaluación de escenarios de mitigación. ¿Qué ocurriría? La imagen de arriba a la izquierda es Sevilla, la imagen de arriba a la derecha es Córdoba y las dos de abajo son Málaga, de la Costa del Sol, dividido en dos regiones. Los colores fríos significan aumento de la concentración de contaminantes cuando aplicamos una mitigación, y los colores más anaranjados o cálidos significan reducciones, que es lo que deseamos de los niveles de concentración, ¿no? Pues ahí vemos una serie una vez aplicamos las medidas, pues la modelización que nos dice qué va a pasar, ¿no? Pues cómo va a reducirse en este caso la concentración de contaminantes. Y por lo que corresponde al pronóstico, yo diría que podemos hablar de sistema predictivo de dispersión de contaminantes para ámbito industrial, donde habitualmente trabajamos con modelo de Pab-Lagrangiano, predicción para las próximas 24 o 48 horas, es lo que se suele utilizar. Únicamente consideramos el impacto de los focos de interés, es decir, de las propias industrias, pero también tenemos sistemas predictivos de calidad del aire de ámbito regional y de ciudades, donde aquí trabajamos habitualmente con modelos fotoquímicos, trabajamos una predicción de las próximas 24 o 72 horas. Tenemos la ventaja de que consideramos todas las emisiones, por ejemplo, también la predicción de polvo natural, sirven para la activación de avisos a la población y nos permite el acoplamiento entre diferentes modelos según la finalidad. Y finalmente, también podemos hacer sistemas de dispersión de contaminantes en situaciones de emergencia, donde aquí cambiamos un poquito y vamos a modelos de rápida ejecución, como el modelo High Split, que lo que hace es, oye, ¿qué ocurriría si hay un derrame o una fisura en una planta o un vertido o una explosión, etcétera? Este tipo de situaciones que generan contaminantes a la atmósfera y que obviamente son anómalas y son situaciones de emergencia.
Y bueno, os quería simplemente mencionar de que existen diferentes sistemas. Aquí hago mención a tres. Uno que ha estado en funcionamiento, creo que continúa en funcionamiento en la ciudad de Madrid, conocido como Socaire. Otro abajo que el Calliope Urban, de los colegas del BSC. Y obviamente tengo que hacer mención a uno, a nuestro propio, al que hemos trabajado desde la empresa donde trabajo, Pronocaire, que ha estado funcionando durante los últimos años como el sistema predictivo meteorológico de polvo natural y de calidad del aire para Andalucía. Y aquí os había puesto algunos ejemplos de información pública en abierto que ha ido existiendo durante estos últimos 3 años en ese sistema de pronóstico que hemos estado desarrollando. Y bueno, para acabar, si me lo permiten y de forma muy rápidamente, un poquito de estado del arte, ¿no? El estado del arte diríamos que una de las cuestiones más importantes es el acoplamiento entre diferentes modelos, porque como les decía antes, el aire que respiramos, la concentración de contaminantes viene afectada por múltiples fuentes de emisión. Entonces lo que hacemos es acoplar modelos de diferente escala para tener en cuenta la microescala, la mesoescala, la escala sinóptica, es decir, todas las fuentes de emisión que pueden realmente afectarnos, ¿no? Y esto es complicado, es muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacer este acoplamiento. Nosotros estamos trabajando en un acoplamiento entre modelos fotoquímicos, modelos gaussianos y tenemos experiencia también en el acoplamiento de otros sistemas de modelización que nos permiten de alguna manera reducir la resolución de los modelos de 1 kilómetro a pocos metros o decenas de metros. La segunda sería la computación en la nube, ¿no? Esto está muy de moda. La computación en la nube nos permite de alguna manera acceder a más recursos de computación. Los emuladores, ¿qué es esto de los emuladores? Los emuladores, fíjense, es algo curioso porque al final lo que intentan es resolver, no resolver, intentan obtener los mismos resultados que podríamos obtener a través de un modelo como fotoquímico, como CEMAC, como el que estamos viendo ahora en la imagen, pero a través de ajustar correlaciones, ajustar lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, corremos los modelos fotoquímicos a un tiempo pasado muy extenso, obtenemos los resultados. Eso tiene una computación muy grande. Y después, cuando vamos a ponerlo en operativo, en vez de correr el modelo fotoquímico, lo que corremos es el emulador. De forma que el emulador lo que nos da es un ajuste entre lo que ha ocurrido en el pasado y lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro sin tener que correr el propio modelo fotoquímico. Aquí tenéis imágenes la imagen de arriba corresponde a la salida del modelo fotoquímico, la de abajo un emulador. Aquí a la izquierda salidas del modelo fotoquímico, a la derecha salidas del emulador y vemos que los resultados son bastante similares. Así que es un campo que también muy interesante. Es una aplicación de la inteligencia artificial, pero fíjense, requiere de la salida, de la corrida de los modelos tradicionales, por así decirlo, aunque no me gusta demasiado la palabra, de los modelos tradicionales en el pasado durante un tiempo representativo, ¿no? Y finalmente los modelos de inteligencia artificial, modelos empíricos, ¿no? Que tiene pues eso como ventajas, un bajo coste de computación, son muy útiles para realizar predicciones de corto plazo en tiempo real, donde se cuenta con información de concentración de contaminantes en sus tendencias, pero tiene una gran limitación que al final no puede establecer relaciones causa-efecto y está basado en gran parte en información donde se ubican las estaciones. Por tanto, allí donde no hay estaciones de medición, pues es más complicado tener información, ¿no?, de esos modelos. Las ventajas de esos modelos fotoquímicos tradicionales, entre comillas, pues que permiten considerar la fisioquímica de la atmósfera, pero tiene una limitación que es muy alto coste de computación. Y bueno, para no extenderme del tiempo y he querido ceñirme lo máximo posible, y gracias a la oportunidad que me brinda la Sociedad Meteorológica Española en el día de hoy, me gustaría dar una serie de agradecimientos muy brevemente por mi trayectoria profesional, ¿no? En primer lugar, a los profesores doctor Bernat Cudina y doctora María Rosa Soler de la Universidad de Barcelona, que gracias a ellos me metí en este mundo, en el mundo primero de la modelización y segundo de la calidad del aire o la contaminación atmosférica en específico, y fueron de alguna manera las personas que me causaron atracción para poder llegar a esta disciplina. Segundo, obviamente, a Meteosim, que durante estos 13 años que llevo en la compañía me ha permitido aplicar
mis estudios, mi tesis doctoral, mi investigación pasada, poderla aplicar en diferentes partes del mundo. He trabajado en Colombia, en Arabia Saudí, he trabajado en múltiples regiones y ya más recientemente me gustaría agradecer tanto a la Universidad de Huelva, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Granada la posibilidad que me dan de colaborar con ellos en diferentes másters y grados, dando clase a parte de sus alumnados, y finalmente la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como evaluador de proyectos de investigación y en esta temática, obviamente. En la presentación aquí he añadido todas las referencias y bueno, discúlpenme porque he ido un poquito rápido para intentar ajustarme al máximo en el tiempo. Sé que hay algunas cosas que las he tenido que explicar un poquito por encima o rápido. Piensen que la calidad del aire al final es una suma de varias disciplinas donde tenemos meteorología, emisiones, contaminación atmosférica y es complicado de alguna manera pues explicarlo en breve tiempo, ¿no? Les dejo también mis dos correos, tanto personal para cualquier cuestión personal que tengan y que quieran hacerme llegar, y también el mío de la empresa por si tuviesen alguna cuestión relacionada con los servicios que podemos llegar a ofrecer. Muchas gracias nuevamente a la AME y nada, estoy encantado de si tienen cualquier consulta o duda de poder resolverla en el tiempo que nos queda. Muchas gracias, Raúl, por esta excursión que nos has ofrecido para conocer un poco el desarrollo histórico de las herramientas de diagnóstico y predicción de la calidad del aire. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas de nuestros participantes. Y mientras se animan, que no veo ninguna mano levantada, voy a hacerte una o dos preguntas yo mismo. ¿Puedes hablarnos sobre los inventarios? Los inventarios al final es la fuente principal de datos que hacen falta para los estudios que incluyen modelización de la calidad del aire en este caso. Los inventarios, por lo que me consta, no siempre están actualizados, tienen problemas. ¿Podrías hablar un poquito sobre este tema de los inventarios? Sí, por supuesto, Ernesto, y gracias por la pregunta porque además es algo que me interesa muy mucho. Pensar que los inventarios de emisión, más allá de si están actualizados o no, que es otro problema, como bien comentas, Ernesto, de si siempre están bien actualizados, al final son fotos fijas de lo que ocurre en un año. O es una foto fija que considera todas las emisiones de las industrias o el tráfico, etcétera. Pero claro, se basa en lo que os he comentado antes muy rápidamente, en los factores de emisión. Entonces, claro, por poner un ejemplo, imagínense que queremos trabajar en una zona portuaria, tenemos una actividad de carga y descarga de un material, y esa carga-descarga de un material trabajamos con un factor de emisión que está recomendado por la US EPA o por el EMEP Coriner a nivel europeo. Esa información la tenemos ahí, pero la queremos trasladar a nuestra actividad real. No es lo mismo la carga y descarga de un determinado granel sólido que aquella que se haya utilizado en aquella campaña experimental de donde se creó ese factor de emisión. Quiero decir que ya directamente tenemos ahí una desviación. Tenemos una desviación en el factor de emisión que se está utilizando. Después tenemos otra desviación que es la propia variable de la actividad. Es muy difícil tener en consideración toda la variable de actividad. Recordemos que la emisión, según es lo que más habitualmente se utiliza en los inventarios de emisión, es el producto entre el factor de emisión y la actividad. Por ejemplo, en una cementera, como decía antes, las toneladas de cemento que se producen. Allí también existe incertidumbre. De manera que al final acabas viendo que la incertidumbre se va sumando, se va sumando, se va sumando y tienes los valores que les mostraba antes en aquella tabla de hasta 300 o más por cien. Entonces, los inventarios es algo que regulatoriamente hay que hacer, que las comunidades autónomas hacen, pero que adolecen de gran incertidumbre y eso es lo que se debe considerar también. Y hay que trabajar con ella. Quiero decir, de alguna manera, en estos sistemas acoplados de modelización de calidad del aire, tú puedes trabajar en diferentes escenarios. Tú puedes ajustar las emisiones para que se parezcan lo máximo posible a la realidad, el resultado de la predicción de calidad del aire que tú tienes. Ese es el gran kit, esa es la gran cuestión. Y la otra es cada vez más intentar evitar los factores de emisión e ir a otras técnicas. Es decir,
Cada vez hay más sistemas tipo SAM o CEMS en las fuentes de emisión industriales grandes. Cada vez hay más detectores que nos permiten medir las emisiones asociadas al tráfico. Cada vez tenemos más información que lo que hace de alguna manera, lo que repercute es la mejora de este tipo de sistemas de pronóstico. Así que has dado con el kit. Al final, como os decía antes, el 70-80% de la incertidumbre global de todo esto viene de aquí, de las emisiones. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a continuar con otra pregunta. No, ahí veo una mano. Adelante. Amadeo, creo que Sí, eres hola. tú. Sí, 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 mira, una cosa, con el tema de las zonas de bajas emisiones, entiendo que es un primer paso que hay que dar, en grandes ciudades ya se ha empezado a dar, luego testimonial o muy significativo, digo testimonial entre comillas, porque luego entiendo que irá a más y se tendrá que ir ampliando, pues como empezó con la penalización de las zonas de los centros de las grandes ciudades. Pero desde el punto de vista de la diagnosis, ¿se ha podido constatar ya el efecto de las zonas de bajas emisiones? No estoy pensando solamente en España, sino a nivel de otras ciudades. Buena pregunta, Amadeo. Yo directamente no tengo experiencia trabajando en zonas de bajas emisiones. Lo que sí que te puedo hablar son de los planes de calidad del aire que hasta hace unos años se habían hecho, que al final la metodología es un poco la misma, ¿no? Es decir, aplicar una serie de medidas de mitigación antes de aplicar esas medidas. Es decir, evaluar esas medidas antes de aplicarlas, porque sabemos que algunas son políticamente conflictivas, por así decirlo, ¿no? O socialmente conflictivas. Entonces, este tipo de herramientas de modelización lo que nos permite precisamente es eso, tener una evaluación, conocer qué es lo que va a ocurrir si restringimos el tráfico, qué es lo que va a ocurrir si reducimos la velocidad de circulación, etcétera, antes de que los políticos al final son los que después van a tomar la decisión de llevar a cabo o no. Y tengo, lo que sí que te puedo decir y tengo experiencia es que a veces se proponen una serie de medidas que parecen que son la panacea, por así decirlo, pero que después en la realidad ves que el efecto que tienen es mínimo. Básicamente, en todas estas cuestiones no hay una solución única. Al final lo que tienes que hacer es un conjunto de medidas y con ese conjunto de medidas al final lo que acabas consiguiendo es esa mejora de la calidad del aire, ¿no? Y como te decía, no tengo experiencia directa en lo último porque nos hemos dedicado a otras cosas, pero las zonas de bajas emisiones fundamentalmente siguen el mismo proceso metodológico. muchas gracias. Tengo yo otra pregunta. Las emergencias. Las emergencias por la naturaleza de estas, normalmente se suele tener poca información sobre las emisiones. Sí. Las emisiones pues casi se intuyen, se imaginan, se adivinan, eh, depende del tipo de emergencias que sean. Muchas veces pues me da a mí la sensación de que las mediciones se van haciendo sobre la marcha y en función de las mediciones que se hacen corriente abajo de donde ha surgido un escape de Ujú. alguna sustancia, pues se puede inferir cuál es la cantidad de sustancia que se ha emitido al aire como consecuencia de una emergencia. ¿Puedes comentar un poco este tema de la modelización de emergencias? Sí, mira, eso también es muy interesante y no he hecho mención mucho. Yo lo que tengo experiencia es en trabajar en los modelos RNBQ. ¿Qué son los modelos RNBQ? Los modelos RNBQ son radiológico, nuclear, biológico y químico, es decir, son modelos que ante un escape radiológico, un escape, una fuga nuclear o una emergencia química te dan una respuesta. Este tipo de modelos son modelos que también te dan la concentración de contaminantes, pero tienen una gran característica, que es que son rápidos en el tiempo, que en pocos segundos tú tienes una salida del modelo. Obviamente no son tan precisos. Si lo hacen muy rápido, el tiempo de computación es muy bajo, obviamente no son tan precisos. Entonces, entre estas situaciones tenemos la situación que bien comentas de, oye, ¿qué emisiones trabajo? Porque yo en el momento que hay una fisura, una explosión, un derrame, un vertido, lo que sea, yo no conozco qué es lo que se está inyectando a la atmósfera. Entonces, en ese tipo de situaciones yo lo que priorizo de alguna manera es la zona del impacto y no tanto la intensidad del impacto. Me explico. Meteorológicamente,
hay que estar en funcionamiento 24 horas, 365 días al año para tener esa información meteorológica prevista para el día que ocurra algo en cualquiera de las plantas industriales, en este caso. Tú tienes que hacer una simulación con este tipo de modelos RNBQ, considerando unas emisiones que puedes tener preparadas, cuantificadas a través de los escenarios SEVESO, que ya existen, una serie de escenarios predeterminados. Pero el escenario real nunca va a ser del todo el escenario que tú has previsto. Entonces, lo más importante es conocer hacia dónde se va a ir la pluma. Y a partir de ahí, imaginarte pues, que la intensidad puede ser el doble o la mitad. Es decir, que puede tener una variabilidad importante, una desviación importante. Pero lo importante es saber si la pluma se va hacia el norte, mis trabajadores los tengo que confinar hacia el sur. Las poblaciones a las que tengo que avisar son las del norte, ese tipo de situaciones. Lo más importante, bajo, bueno, mi criterio, bajo mi opinión, sobre todo hacia dónde se dispersa la pluma y no tanto la intensidad. Que obviamente la intensidad tiene su relevancia y su importancia, pero si no la conoces, ¿qué puedes hacer? Pues hacer escenarios, no hay más. Muy bien, pues muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta, yo también. Aquí en España el paisaje de consultorías y de empresas privadas es relativamente pequeño comparado con otros países, singularmente con Estados Unidos, donde la actividad privada es muy grande. ¿Podías darnos una idea del perfil, del tamaño, de los temas que abarca la empresa para la que trabajas, Meteosim, para que nos hagamos una idea todos? Sí, por supuesto. Nosotros estamos enfocados muy mucho tanto al sector privado y a una parte a la administración pública. En sector privado estamos trabajando sobre todo en ámbito de la petroquímica, la minería, la depuración de aguas, este tipo de sectores. Es decir, son sectores que de alguna manera inyectan contaminantes a la atmósfera o generan episodios de olores, en el caso de las depuradoras, por ejemplo, y lo que hacemos de alguna manera es dar herramientas para la toma de decisiones. Tomar decisiones de cuándo hay que minimizar las emisiones, de cuándo hay que reducir la producción, ese tipo de medidas. Sobre todo anticiparse de alguna manera para ellos es importante porque les ayuda a planificarse y si les ayuda a planificarse les ayuda al ahorro económico, que al final es una de las cuestiones que también más importantes valoran. Y después también trabajamos para el sector público, administraciones públicas como las que he comentado antes, pues para la Junta de Andalucía, Generalitat de Cataluña, Comunidad de Madrid y también en otros países. Hemos trabajado no solo en España, sino en Colombia, en Arabia Saudí, en diferentes partes del mundo. Y lo bueno de la modelización es que lo podemos hacer desde casa, por así decirlo, para todo el mundo, siempre y cuando conozcamos muy bien las características de ese territorio y ajustemos los modelos a su realidad. Es verdad que no existen muchas empresas, ya sean de software o consultoras meteorológicas como en la que yo actualmente trabajo. Y bueno, la verdad que es un ámbito para mí apasionante. Solemos ser empresas de un tamaño relativamente pequeño, si bien es cierto que hay alguna empresa de un tamaño mayor que cada vez se está incorporando más a este tipo de sistemas. Y no sé qué más decirte, Ernesto. Te podría hablar del Pues mundo de la empresa sí, muy mucho, pero bueno, hay nada aspectos que, más. como sabes, son confidenciales. Sí, ya me imagino. Muy bien, pues no nos queda ya más que agradecerte la participación en el aula Morán. Ha sido, creo, muy interesante para todos los que hemos asistido en directo y los que lo verán posteriormente cuando se suba a nuestro canal de YouTube. Nada más, recuerdo a nuestros participantes que las próximas charlas serán anunciadas convenientemente. Muchas gracias a todos y en especial a ti. Gracias, Raúl. Gracias a vosotros. Un saludo.